Muy buenas chavales, aquí estoy de nuevo para traeros muchos detalles sobre el que será el primer espectáculo estrenado bajo carpa desde la pandemia. Y sí, me refiero a Echo, el nuevo show de esta compañía canadiense que recibirá su estreno mundial el próximo día 20 de abril. Pero antes de comenzar, ¿le has dejado ya un me gusta al vídeo? Pues vamos con el vídeo. Pues sí, Echo es el nuevo espectáculo bajo carpa del Cirque du Soleil. El espectáculo, que toma como eje central la evolución de un mundo habitado por animales y humanos, se estrenará el próximo 20 de abril en el viejo puerto de Montreal, como ya viene siendo costumbre. A pesar de que su estreno será este 2023, su desarrollo comenzó antes de la pandemia y ha estado marcado por determinados acontecimientos significativos. Así que vamos a empezar la historia por el principio. Pues bien, fue un 7 de octubre de 2019 cuando el Circo del Sol dio a conocer en sus redes sociales cuál sería su siguiente espectáculo bajo carpa. El show, que iba a estrenarse en abril de 2020 y que era la producción número 20 bajo carpa, recibió el nombre de Under the Same Sky y estaba siendo creado y dirigido por S. Devlin, una directora y diseñadora de escenarios británica que ha dirigido previamente espectáculos de renombre como han sido el acto de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres y también el de Río de Janeiro, así como giras de artistas como Beyoncé, U2, Adele y otros muchos más. En aquel entonces, el concepto del show se anunció como algo totalmente disruptivo y atrevido, en el que tomaría relevancia la calidad de la interconexión humana a través de una música vibrante, un teatro físico sorprendente y una coreografía inspiradora. Pero llegó el terrorífico 2020 y es que para el Cirque no empezó bien ni desde el principio. En enero tuvieron que parar indefinidamente el espectáculo permanente X en China por la aparición del COVID-19, el cual de hecho también provocó la cancelación de Hong Kong para Maluna, adelantando su despedida final a febrero de ese año. El gran fracaso de Run en Las Vegas, cuyo coste fue de $60 millones, llevó a la compañía a cerrarlo en menos de 6 meses desde su apertura. Y Under the Same Sky no fue para menos, ya que a menos de 2 meses de su estreno, el espectáculo seguía sin convencer a los ejecutivos de la compañía, lo que acabó provocando la destitución de S. Devlin como escritora y directora del show, siendo reemplazada por Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, que venía de crear y dirigir Messi 10 el año anterior. Con todos estos inconvenientes, llegó uno todavía mayor, la pandemia causada por el COVID-19, que provocó el paro absoluto de todos los espectáculos del Cirque durante más de un año, y que llegó a provocar que la compañía canadiense pidiese protección para evitar la bancarrota. Ya en 2022, cuando el Circo del Sol comenzó a reabrir sus espectáculos, se anunció un convenio entre el viejo puerto de Montreal y el Cirque para traer todos los años un espectáculo de la compañía, alternando entre espectáculos clásicos y nuevos. 3 años después de aquel primer anuncio por parte del Cirque, y después de haber pospuesto la fecha de estreno de Under the Same Sky en 2 ocasiones, por fin, este pasado octubre, el Cirque lanzó una nota de prensa anunciando de que este proyecto seguía adelante, pero ahora bajo el nombre de Echo. El show, cuyo estreno está fijado para el próximo 20 de abril, parte de las bases que S. Devlin creó para Under the Same Sky, pero a su vez incluye un montón de importantes cambios respecto al concepto original, que tratarán de llevar el show mucho más allá. Su dirección y desarrollo siguen siendo liderados por Mukhtar, que de hecho en 2022 creó un evento del Cirque para Arabia, llamado Fusión, y que en mi opinión, la verdad que tenía muy buena pinta. El dato curioso aquí es que previamente a que el Cirque anunciase oficialmente Under the Same Sky en 2019, ya ellos mismos habían registrado el nombre de Echo como trademark para un espectáculo, en agosto de ese mismo año. Pues este nombre fue el que S. Devlin dio en un principio al espectáculo. Bien, pues a partir de aquí voy a tratar de contaros toda la información que he estado recopilando a través de diferentes noticias, posts y vídeos que han ido saliendo sobre Echo. La trama del espectáculo estará protagonizada por Future, una mujer que representa a la juventud de hoy en día. Al principio de la historia, Future se da cuenta de cómo está cambiando el mundo y de los efectos, tanto positivos como negativos, que esto implica. Pero de repente ocurre un suceso que lleva a Future a reunir a todos los animales y humanos para trabajar
juntos con la misión de reconstruir el mundo en el que vivimos. Según ellos mismos dicen, el guión ha sufrido muchas modificaciones, pero algunos de los pilares argumentales de Under the Same Sky siguen estando ahí. Por ejemplo, tanto la evolución como la conexión entre los animales, humanos y el mundo en el que vivimos son temas que se han mantenido del proyecto original. A lo largo del espectáculo se nos irán presentando diferentes personajes, como son los Double Trouble, Color Paper People o los Cartographers. Además, podremos encontrar un montón de animales representados en el show, como por ejemplo son los lobos, caballos, toros, ciervos, águilas, hormigas e incluso hasta un perro, que será el fiel amigo de Future, nuestra protagonista. Como ya habréis visto en las fotos que os voy dejando, el vestuario se caracterizará por el uso de máscaras para precisamente representar los diferentes animales del mundo real, combinándolas a su vez con diferentes vestidos en los que claramente predominan colores como el blanco o el negro, como es el caso de los músicos. Para el resto de los personajes se sigue utilizando el color blanco como base, pero mezclándolo a su vez con colores llamativos. El caso de la protagonista Future es quizás una excepción, pues tanto su vestuario como maquillaje representan el cielo y las nubes. En lo que a la música le respecta, Echo será el espectáculo del circo con más cantantes a la vez hasta la fecha. En total serán 5 los cantantes que podremos encontrar sobre el escenario. Respecto a la banda sonora, las piezas musicales de Echo combinan elementos de la música pop y de la música clásica de manera singular. Además, como ya estaréis escuchando, el propio Cirque ha lanzado algunos trozos de canciones del propio show, como son Cartographer, Buyer's Ballet y Celebration, las cuales os estaré dejando de fondo a lo largo de este vídeo. Según el propio Cirque anunció, se mantendrán más o menos el 50% de los actos de Under the Same Sky. El espectáculo está compuesto por actos que, desde mi opinión, tienen muy buena pinta, porque muchos son actos que nunca antes se han visto bajo una carpa del Cirque, y otros que son, la verdad, que muy originales y que estoy seguro de que tendrán muchos momentos que nos dejarán totalmente impresionados. Hasta la fecha he podido recopilar muchos de los actos que compondrán el show, como son la triple báscula, la doble cuerda floja dentro del propio cubo, el trapecio Washington, un tipo de contorsionismo súper extremo muy distinto de lo usual, una especie de banquín formado por un grupo de etíopes con el que estoy seguro que vamos a flipar, juegos icarianos, malabarismo, barras voladoras, un dúo de manipulación, piezas acrobáticas parecidas a las escaleras de Volta y otros más que descubriremos cuando se estrene. El diseño del escenario corre a cargo también de Esdeblin. Todo el suelo está pintado de color negro. El fondo está recubierto de una pared con un degradado de azul a negro, pero lo que más importancia sin duda alguna va a tener es el gigantesco cubo blanco de 2 pisos de altura, que prácticamente será un personaje más del espectáculo. Todo esto, dicho así, parece un poco sobrio, pero lo cierto es que serán las proyecciones las que juegan un papel más que fundamental. Como ya se han podido ver en algunos clips, sobre la pared del cubo se realizarán proyecciones que le darán distintos relieves, colores y formas, dando lugar a escenas que nos llevarán mucho más allá de lo tangible, formando un espectáculo visualmente único. Por último, ya conocemos las primeras ciudades de su gira, las cuales serán obviamente Montreal, desde el 20 de abril y hasta el 20 de agosto, Washington desde el 6 de septiembre y hasta el 22 de octubre, y Atlanta desde el 5 de noviembre y hasta el 21 de enero. Bueno, pues este ha sido mi resumen de Echo, el próximo espectáculo bajo carpa del Cirque du Soleil que tendrá su estreno mundial en Montreal, Canadá, el 20 de abril de 2023. Un show que, aunque visualmente puede parecerse a Under the Same Sky, será bastante diferente. Un espectáculo muy moderno con el que el Cirque deberá demostrar el poder de su capacidad creativa después de haber pasado por su peor etapa financiera en sus casi 40 años de historia. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, os agradecería que le dejaseis un me gusta. Además, si quieres ver más contenido relacionado con el Cirque, puedes suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.